18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Se acuerda? Estamos estudiando este tema de la carta, de la primera carta de Timoteo, y si usted se acuerda, Timoteo es un pastor joven, un pastor que está a cargo de una iglesia en una ciudad que se llama Éfeso. Las ruinas de Éfeso todavía existen, y Timoteo enfrentaba dos problemas en esa iglesia: un problema externo y un problema interno. El problema externo es que vivían en un lugar de mucha idolatría. Ahí se adoraba a una diosa que se llamaba Diana, había un gran templo, entonces la gente iba a ese lugar a adorar dioses ajenos. Y cuando uno se pone a pensar cuál es la situación de nuestra ciudad, pues también aquí nos pasa lo mismo, es un lugar de mucha idolatría. Pero fíjese que también, le decía, tiene un problema interno, porque en ese lugar habían falsos maestros. Entonces esta carta, en los primeros versículos que ya leímos, le decía: no dejes que enseñen diferente doctrina. Así que yo le tengo una propuesta. ¿Qué tal si desdoblamos estos versículos juntos para entender algo que Dios nos está enseñando a partir de estos, de versículo 18 al 20? Se fija, son 3 versículos. Vamos a desdoblarlos juntos y vamos a releerlos. Fíjese, el 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, empieza con un mandato, empieza con una orden. No es como una invitación, te voy a invitar, sino fíjese que le da una instrucción, como si fuera algo de soldados. Le dice: ahora te voy a pedir que hagas esto, no es un ofrecimiento. Y no solo eso, fíjese que al final de ese mismo versículo dice que milites por ellas la buena milicia. Esto de milites es como una imagen figurativa, como si el ministerio de Timoteo fuera un ministerio de soldados, ¿no? Como esa palabra milites, es como si él estuviera en una campaña militar, como si estuviera allá en el campo de batalla en una guerra. Te voy a pedir que milites. Y no solo eso, fíjese que luego dice milicia. Esta milicia, si usted lo busca en el diccionario, es como el arte de hacer la guerra. O sea, como estar en un campo de batalla y estar además listos para la batalla, la caballería allá de aquel lado, los soldados acá, el parque, los fusiles por acá. Necesito que estés listo, como si fuera un servicio militar, como si fueras a pelear una batalla a la mitad de la guerra, estés listo para combatir. De modo que se está haciendo aquí como un paralelismo. Pablo le está haciendo como un paralelismo, como si estuviera en una guerra, y nosotros tendremos que preguntarnos: oiga, ¿estamos en guerra? ¿Estamos en guerra? ¿Por qué Pablo le habla así a Timoteo? Entonces, no pierdas primera de Timoteo, porque acabamos de acordar que vamos a desdoblar este versículo. Entonces, no pierda primera de Timoteo capítulo 1, pero acompáñeme a la carta de Efesios capítulo 6. Entonces ponga ahí un separador, ponga ahí un papelito, que no pierda primera de Timoteo 1, pero vamos a Efesios 6. Y yo quiero recordarle, a ver, ¿dónde estaba Timoteo? Estaba en Éfeso. Y fíjese que hay una carta específica para el pueblo de Efesios, por eso se llama Efesios, y en esa carta complementa esto que nos está diciendo de Timoteo. Entonces es Efesios capítulo 6, versículo 12. Estamos entendiendo si estamos en guerra. Entonces, ¿dónde estaba Timoteo? En Éfeso. O sea que la carta de Efesios es para la misma gente. Y entonces en el versículo 12, Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Note que sí estamos en lucha, hermano, sí estamos en guerra, sí estamos en un combate. Dice el versículo 12 que estamos en una lucha, pero nuestra lucha no es contra sangre y carne. O sea, no es contra una persona que tiene huesos, que tiene carne. O sea que mi lucha no es contra mi papá. Es que mi papá me dice, no. Mi lucha no es contra mi hijo, es que no sabes cómo se sale. Mi lucha no es contra mi esposa, contra mi esposo. Mi lucha, dice ahí, que es contra
principados contra potestades. Nuestra lucha es espiritual. Yo cuando tengo un ataque, una tentación, no es un asunto de la persona que me está llevando a la tentación, sino es un asunto que se tiene que tratar, se tiene que arreglar, no con armas carnales, sino con armas espirituales. Y yo le quiero poner un ejemplo. Hay un cierto cantante, ¿no? Yo sentí que no tiene caso decir nombres, pero este cantante cristiano hizo una canción muy famosa, hay una película incluso, es una canción muy conocida, y él en su testimonio, por eso lo estoy comentando aquí, él cuenta que su mamá le decía: no te juntes con esos muchachos ahí, no te juntes, no te drogues, no andes en esas compañías, no andes tocando esa música, no andes con ese grupo, y el muchacho no le hacía caso. De manera que la señora, la mamá, tenía dos caminos: o ir a hablar con los muchachos y decirles ya no se junten con mi hijo, o orar por él, orar por su salvación. Y él en su testimonio dice: mi mamá oraba en todo momento por mi salvación, hasta que llegó un punto en el que ¿qué cree que pasó? Él conoció del Señor, y le digo que incluso Dios permitió que él hiciera una canción que es muy conocida. Entonces se fija cómo la mamá pudo haber ido a pelear contra el distribuidor de drogas y pudo haber, pero hay una guerra espiritual. Ahora, note algo importante que acabamos de leer en este versículo 12. Voy a retomarlo ahí, véalo en su Biblia. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Note algo, están bien organizados. ¿Se fija cómo dice? Hay principados, hay gobernantes, hay un ejército, huestes espirituales, hay potestades, de manera que no es un ejército, el ejército enemigo no es un ejército desorganizado, sino es unas fuerzas malignas verdaderamente bien organizadas. Y yo creo que a lo mejor algunos de ustedes tendría que reclamarme y decirme: pero yo en qué momento me metí en esta guerra, yo estaba bien tranquilo y ahorita yo vine hoy cualquier domingo y me están diciendo que estoy en guerra. ¿En qué momento me metí? Fíjese que cuando alguien cree en el nombre de Jesucristo, en la obra de Jesucristo, dice 1 Corintios 12 que es insertado en el cuerpo de Jesucristo, es insertado en esta iglesia, forma parte ahora de los hijos del Señor, está unido a la iglesia, está unido al ejército. De manera que el ataque que tenemos por estos ejércitos malignos bien organizados tiene tres propósitos, apúntelos. Que dudemos de Jesús, que dudemos de Jesús. Y estamos en una dificultad, y el vecino ya me dijo, y en el trabajo pasó, y mi hijo se fue, y mi esposo llegó tarde, y empiezo yo a dudar. Oye, ¿y Dios sí estará haciéndome caso? ¿No estará muy ocupado con la guerra ya del otro lado? Y de manera que yo, mi problema, tal vez estoy solo en esto, tal vez yo tengo que hacerlo sin buscar a Dios. Empiezo a dudar. Número 2, a desconfiar. Oye, Dios me dijo que me va a ayudar en esto, pero nada que me ayuda. Esta enfermedad, parece que estoy solo, voy a tener que hacerla como yo pueda, porque Dios no es digno de confianza. Pero esas son ideas que nos están sembrando. Y número 3, apartarnos de Dios. Sí, oye, es que no sirve de nada ir. Yo no estoy aprendiendo nada, yo creo que yo lo puedo resolver solo. Como Dios no me ayuda, yo voy a buscar mi propia solución. Entonces significa que yo no necesito de Dios. Dios no sabe, Dios no puede. Pero esas son cosas que están sembradas, y vea que es un ataque continuo. Prendemos la televisión y hay gente que no necesita de Dios y para ser aparentemente exitoso, pero estamos siendo atacados. Observe cómo quiere que dudemos, quiere que desconfiemos, quiere que nos apartemos. Y aquí me parece que es muy importante aclarar que cuando vemos una película, parece que las fuerzas del mal a veces dominan a las fuerzas del bien, y hay escenas donde casi matan ahí al héroe de la película, que ya está todo tirado ahí, parece que ya no tiene solución, porque las fuerzas del mal parece que son muy poderosas. Pero este no es el caso. Este no es el caso. No hay quien pueda vencer a Dios. Dios tiene todo el poder. No hay nadie que le tenga su mano, no hay nadie como Dios, de manera que aún las fuerzas del maligno se detienen ante el poderío de Dios. Acompáñeme a aprender esto a Mateo capítulo 16.
Mateo capítulo 16, 18. Estamos intentando entender que estamos en una guerra, pero yo quiero que vea que es una guerra ganada. Solo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Resistir a esas dudas, resistir a esas ideas de desconfianza, resistir a alejarnos, más bien permanecer. Entonces dice Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18 dice, está hablando Jesús. Versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Se fija, les dice Jesús a los discípulos, yo voy a edificar algo, voy a edificar mi iglesia. Y luego dice una palabra rara, las puertas del Hades. Estas puertas del Hades, o la palabra Hades significa los poderes de la muerte, o sea, el enemigo, el ejército. Aquí está hablando de eso. Y luego dice una palabra también rara que casi no utilizamos, se llama prevalecerán. Esta palabra prevalecer significa que tendrá superioridad. Entonces, si volvemos a releer el pasaje, dice, las puertas del Hades, es decir, los poderes de la muerte, no tendrán superioridad contra la iglesia. No nos van a ganar. Este ejército enemigo no puede vencer al Señor. Es una batalla, pero es una batalla ganada. Ahora el enemigo, a pesar de que sabe que las puertas del Hades no prevalecerán, él hace lo que tiene que hacer. Dice Juan 10:10 que el enemigo viene a hurtar, a matar y a destruir. ¿Destruir qué? Pues tu matrimonio, tu relación con tus hijos, tu confianza en el Señor, en el que confíes, en el que creas, el que sepas que tu vida se pagó por precio. ¿Y a qué te anima? Pues a que te vayas. Muchas veces en la consejería viene una persona y nos cuenta, es que estoy desesperada, estoy en una situación angustiante, ya no puedo ni dormir, no sé qué hacer, verdaderamente consternado. Y nos ponemos a platicar y basta con que juntos ahí recordemos quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son los atributos de Dios, su fidelidad, su bondad, su amor, su misericordia, su paciencia, su compasión, su cuidado. Y la misma persona, ella misma se puede ver cómo su cara y su corazón va cambiando, porque con lo que ella conozca de Dios alcanza para que esa persona misma se dé cuenta que estaba engañada. De eso se trata. De alguna manera este enemigo viene y nos engaña, nos confunde, nos infunde la duda, de manera que creo que mi problema es tan grande que está fuera de control, que Dios ya no le importa, que ya no tengo solución. Pero no, siempre Dios está al pendiente de nuestra vida, de manera que hay que ser atentos, hay que estar atentos. Estamos en una batalla, estamos en una guerra, de manera que hay que estar atentos para permanecer. Ahora regrese al versículo 18, estamos en 1 Timoteo 1:18 y se lo vuelvo a leer. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, el mandamiento, se acuerda como en un ejército, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Fíjese que este mandamiento Pablo se lo encarga. Y quiero que desdoblemos esa palabra encargar. Es una palabra griega que significa, que la palabra original es paratitsemi. Esta palabra te encargo, fíjese que tiene un sentido financiero. Es como hacer un depósito al banco. Usted va al banco y pone un depósito, y cuando deja el depósito no se preocupa de, híjole, ¿lo cuidarán bien? ¿Y qué tal si se les pierde? ¿Qué tal si se les pierde? No, es el mismo sentido. Yo voy y te hago un depósito, pero cuando te di este depósito tiene un sentido de que tú lo vas a proteger. Entonces lo que le está diciendo Pablo aquí a Timoteo es, oye, te voy a encargar algo, pero de mucho valor. ¿Y sabes por qué te lo voy a encargar? Porque eres tú, porque se trata de ti, por eso te lo voy a encargar a ti. Y le da un mandamiento como si él fuera un general y se lo está dando a mi oficial, oficial, vaya y haga esto. Un oficial de alto rango le da una orden a alguien, y de manera que Timoteo no cuestiona,
no desobedece, sino que hace lo que le pidieron. Ahora, de acuerdo a lo que hemos platicado dentro de esta guerra, pues la fe, pues sí necesita un esfuerzo. La fe sí necesita disciplina. La fe necesita resistencia. Yo tengo fe, pero esta fe yo la tengo que estar alimentando a través de la palabra de Dios, a través de venir a este lugar a tomar un estudio, a través de tener una comunión con los hermanos, porque mi fe necesita esfuerzo, disciplina y resistencia. Dios me dio todo lo que necesitaba, pero es mi responsabilidad como soldado permanecer firme. Ahí donde me puso, ahí donde me van a, ahí yo en esa trinchera, ahí permanezco firme. Y el mismo Pablo se pone como ejemplo. Yo quiero enseñarle cómo Pablo mismo dice, esto es cosa de que echarle ganas, así que no pierda primera de Timoteo, pero acompáñeme a segunda de Timoteo capítulo 4. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Pablo le dice a Timoteo, oye, esto de la fe es de echarle ganitas, Segunda de Timoteo 4:7. Y quiero explicarle el contexto en el que le manda la segunda carta. Fíjese que pues no hay modo de establecer las fechas, pero más o menos se ha aceptado que pasaron 2 años entre primera de Timoteo y la segunda carta de Timoteo. Pablo le escribe la carta, y luego pasan 2 años y le manda la segunda carta. Pero fíjese que esta segunda carta se la está mandando Pablo a Timoteo desde la cárcel. Está preso. Y no solamente está preso, está metido en una cárcel romana, sino que además sabe que está sentenciado a muerte. O sea, él sabe que lo van a matar, sabe que va a morir, sabe que se acabó su ministerio. Y de hecho se considera que esta segunda de Timoteo es la última carta. O sea, las cartas en la Biblia no están en orden cronológico, sino que esta es la última carta que va a enviar. Y le dice en el versículo 4, segunda de Timoteo 4:7, está hablando Pablo, he peleado la buena batalla, otra vez la guerra, he acabado la carrera, un esfuerzo, y he guardado la fe. ¿Se fija? Pablo, el que escribió tantas cartas, Pablo, el que recibió tanta revelación de parte de Dios, él mismo dice, esto es qué cosa de echarle ganas, estamos en una batalla, es una carrera, tengo que hacer un esfuerzo para llegar a la meta. Y termina el versículo, dice, yo he guardado la fe, conseguí guardar la fe, es un logro de mi vida haber permanecido. Por eso yo le decía, la fe pues, requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere resistencia. ¿Y por qué? Pues porque se la quieren quitar. Le quieren quitar su paz, le quieren quitar su fe, le quieren quitar su confianza. Entonces en ese contexto Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate Timoteo en mantener la fe, échale ganas. Es un encargo de un pastor viejo y experimentado a un pastor joven, y si quieren decirlo, a lo mejor inexperto, enfrentando un gran reto, enfrentando una situación complicada. Y ¿sabe qué? Timoteo no cuestiona, sino como Timoteo obedece. Fíjese cómo esto nos implica que se deja enseñar. Timoteo dice, yo no conozco todo, yo tengo que dejarme enseñar cómo se hacen las cosas. Y esto me lleva como que no estaban uno al lado del otro, sino que Timoteo reconoce que él está bajo la cobertura de su maestro, está bajo la cobertura de su líder. Pablo es su líder, de manera que Timoteo está debajo de la cobertura. Es como un paraguas, ¿no? ¿Se lo imagina? Está lloviendo y mire, el líder lo protege, de manera que él voluntariamente, aunque vimos que hay muchas órdenes, él voluntariamente se mete debajo de él. Y viene para mí unas preguntas rasposas, porque entonces yo en mi vida, ¿quién es mi líder? ¿Yo por quién me dejo enseñar? Alguien me tiene que enseñar, ¿no? ¿Que el mundo me enseña? ¿La televisión? ¿El internet? ¿Quién me enseña a mí? Ok, necesito un consejo. ¿De quién acepto el consejo tal como si fuera una orden? Como le está haciendo Pablo. Alguien que me dé instrucciones y de cuáles yo digo, yo voy a seguir, porque yo conozco
quién es esta persona, así como Timoteo conoció a Pablo, y de manera que su mandamiento es para mí como una instrucción. Esto es, ¿a quién le rinde cuentas? ¿Quién sabe algo de usted, de su vida? ¿Quién sabe qué problemas está pasando? Y es que mire, rendir cuentas, yo puse aquí 4 aspectos para lo cual funciona rendir cuentas. Ayuda definitivamente al crecimiento espiritual. Oye, me falta fe, yo quiero creer. Pues sí, para eso sirve, porque si tú tienes tu líder, si tú tienes una persona que está apoyándote, que te está guiando, pues te va a dar fortaleza en la fe. Un líder espiritual también ayuda a mantenerte firme en la doctrina. ¿Cuál era el problema de Pablo? Pues que habían otras personas ahí que hacían diferente doctrina, pero si tú tienes tu líder y vas y le preguntas, oye, fíjate que ayer en los bautizos alguien dijo no sé qué, y entonces te aclaran y te explican, y puede ser gracias a que tú tienes tu líder espiritual. Igualmente, el que diga que no pasa a veces tiempos complicados, pues está mintiendo. Todos pasamos tiempos complicados en el trabajo, de la salud, con la familia, con los esposos, con los hijos. Por supuesto que hay tiempos complicados, y en el tiempo complicado tu líder te fortalece en la fe para ese tiempo complicado que sí o sí va a venir. Eso conviene para la rendición de cuentas. Y finalmente, ¿quién no batalla con algo? Un pecado. O sea, de manera que el rendirle cuentas a alguien, pues te ayuda a tener una vida íntegra, evitando hipocresía. Vienes aquí, como todos venimos aquí, y ponemos cara como de que no pasa nada en nuestra vida, que llevamos una vida espiritual perfecta, pero hermano, no es cierto. Todos necesitamos rendirle cuentas a alguien, conviene tener un líder. Ahora, que no te quede el sabor en la boca este asunto de, es que es como un general y me voy a meter debajo de un ejército y yo pues tan feliz que soy acá en mi libertad y haciendo lo que quiero. No, fíjate que lleva un toque de amor. Lleva un toque de amor esta relación entre Timoteo y Pablo, y el toque de amor también la deberías de tener tú con tu líder espiritual. Fíjate en el versículo 8 cómo le dice Pablo a Timoteo: este mandamiento, hijo Timoteo. Pero no era su hijo, Pablo no era su papá. Incluso yo creo que Pablo conoció a Timoteo cuando Timoteo ya era grande, pero sin embargo te fijas cómo dice hijo Timoteo. Esto me habla de amor. La relación que tenían Pablo y Timoteo estaba basada en el amor. Pablo lo cuidaba como si fuera su hijo, y no es el único momento. Mira, en ese mismo capítulo, 1 Timoteo capítulo 1, regresa hasta el versículo 2. Fíjate, cuando está presentando la carta le dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Pero era su hijo? No era su hijo, pero lo amaba tanto como si fuera su hijo. De manera que cuando le dice el mandato y que la orden y que la milicia y te encargo, es un mandamiento basado en el amor, no es un consejo autoritario. Y este mismo esquema es el que nosotros tenemos que tener, todos metiéndonos cada uno en cobertura con mi líder, buscándome yo un líder. Tal vez en los módulos, y yo pienso que en el módulo lo que voy a hacer cuando toman estudios bíblicos, lo que estoy pensando que voy a hacer es que voy a aprender más versículos. No, también te estás metiendo bajo cobertura. Ahí tu maestro puede ser tu líder espiritual, o búscate un líder espiritual, los que sirven con su coordinador de ministerio, y así de manera que todos tengamos un líder espiritual. Ahora voltéalo del otro lado. Pablo dice: oye, yo voy a tener a mi hijo Timoteo, y lo voy a instruir. Y aquí también viene otra pregunta rasposa: ¿y tú en quién estás instruyendo? ¿En quién estás sembrando? ¿A quién buscas cuidar? ¿En quién inviertes el tiempo para contarle de versículos? Oye, compartimos de la Biblia. Esto no es de llaneros solitarios. Yo no sé si sepan, los martes hay un estudio de matrimonios que se da a distancia, y una vez al mes la reunión de matrimonios es presencial. Y hace rato platicábamos con un hermano, y yo les decía, pues es que es algo en lo que conviene ir, porque si mi matrimonio tiene problemas, pues ahí van a haber hermanos que me pueden ayudar, que seguramente tal vez ya pasaron por eso, de manera que me pueden ayudar. Y si mi matrimonio no tiene problemas, pues entonces yo puedo ir y ayudar al matrimonio que tiene problemas porque pasó. De manera que es dar.
Dar con la clave que nos está dando aquí el versículo, dar en amor, tanto para estar en cobertura como para yo mismo servir de cobertura. ¿Está conmigo? Y ahora, todo lo que hemos leído es que le da un mandamiento, le da un encargo, pero como que conviene recordar cuál es el encargo, ¿no? Le dio una orden de carácter militar, pero hay que recordar cuál es el encargo. Y el encargo, para redondear esto, está en el versículo 3. Sigo en el capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. El versículo 3 lo leo, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos, ahí está el mandamiento, que no enseñen diferente doctrina. Brinquemos el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Ahí está el mandamiento. Tú ten mandamiento, guíalos a un amor nacido de corazón limpio y una buena conciencia. Y dice, y de fe no fingida, versículo 6, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Pues que se predique la sana doctrina, que estés cuidadoso de estudiar la Biblia y de las enseñanzas que están en la Biblia, corregir esas malas doctrinas. Y ahora note que este mandamiento no se lo da a Timoteo como le tocó a Timoteo como sorteado, ¿no? Sino que está basado en el llamado de Timoteo. Vea, regresemos al versículo 18, 1 Timoteo 1:18. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. Y ahí dice por cómo se lo encarga, dice, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Esto conforme a las profecías es, te lo encargo conforme al llamado que recibiste de parte de Dios. Dios es el que nos llama, Dios es el que confirma su ministerio. Si usted cree que está aquí porque lo invitó su vecina, no. Usted está aquí porque Dios le llamó. Si usted tiene aquí congregándose no sé cuántos años, no, tú estás aquí porque Dios te llamó y te trajo por acá. Si usted sirve en algún ministerio, no sirve porque sea muy buen cantante o porque es muy amable en la bienvenida o tiene una cierta habilidad. Usted está ahí porque Dios le llamó. Cada uno de nosotros tiene un llamado que no es de tu líder, no es de la persona que te compartió, no es de la persona de tu coordinador, sino es un llamado de parte de Dios. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Oye, recuerda que estás ahí no porque te puse yo, el que te puso es Dios. Y entonces como que conviene entender, pues oye, ¿cómo es ese llamado? ¿Qué les parece si vemos cómo es el llamado de Pablo? Vamos a Hechos capítulo 13, versículo 1, pero recuérdese, no pierda Timoteo, no pierda 1 Timoteo 1, acompáñeme a Hechos capítulo 13, versículo 1. Vamos a entender cómo fue el llamado de Pablo, cómo es que Pablo tan confiadamente le dice a Timoteo, no estás ahí porque yo te puse, estás ahí porque Dios te puso. ¿De dónde saca esa certeza? Hechos capítulo 13, versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. En una ciudad había profetas y había maestros. Antioquía todavía es una ciudad que existe en Turquía. Profetas y maestros. Y nos va a decir los nombres de los profetas y maestros. Bernabé, 1. Simón el que se llamaba Níger, 2. Lucio de Cirene, 3. Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, 4. Y Saulo, 5. Ok, ellos 5 eran profetas y maestros. Versículo 2. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron mano y los despidieron. A ver, habían 5 líderes y dice que estaban ministrando. ¿Qué es eso? Pues estaban predicando la palabra de Dios, estaban enseñando, estaban discipulando, estaban bautizando, oraban por los enfermos, iban a lo mejor a las cárceles, ellos tenían un estudio bíblico, protegían a la gente en la iglesia. Esto es lo que estaban haciendo. Eran 5 líderes. Y aquí viene algo bien interesante, no sé si se fijó, que los llamó a Pablo y a Bernabé, pero ¿qué estaban haciendo?
Lo que vamos a decir, estaban ministrando, o sea que estaban trabajando en la obra. Ellos estaban trabajando en la obra. Los llamó a ser pastores cuando estaban en un ministerio, estaban trabajando en la obra. Y para nosotros esto es algo importante. Fíjese cómo entonces el que es pastor antes estuvo sirviendo y no había para él un ministerio pequeño. Y la Biblia siempre nos muestra esto. Moisés servía humildemente a su suegro Yetro, ¿se acuerda? En Éxodo 3:10. ¿Estaba haciendo Moisés? Estaba trabajando. Samuel servía desde pequeñito, desde niño, servía en el templo al sacerdote Elí y Dios lo llamó. ¿Y qué estaba haciendo Samuel? Estaba trabajando en el templo. Los apóstoles, todos los apóstoles estaban haciendo algo. Ninguno de ellos estaba acostado viendo la televisión. No, es que yo nada más voy los domingos a la iglesia. No, a todos estaban haciendo algo. De manera que Dios llama al liderazgo a los que están trabajando en servicio. Y a lo mejor usted dice, es que es muy poco lo que yo hago en la iglesia. Yo nada más acomodo las sillas. O tal vez alguien dice, es que yo nada más barro el salón. ¿Sabe que no hay una labor pequeña? Dice Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. De manera que no hay una labor pequeña sirviendo al Señor. El que es servidor, hace mucho acomodando las sillas y siendo fiel en acomodar las sillas. No importa en qué ministerio estés participando. Y de la misma manera, el que es congregante, uno dice, no, es que yo nada más voy ahí, estoy en el servicio, pero en realidad nuestro llamado es para servir. Que no me encuentre yo pensando que es poco ayudar siendo maestro, por ejemplo, en la escuela dominical. Que Dios me trajo, me sembró en esta iglesia y de repente Dios me está diciendo, ve y sírveme. Ya lo vimos aquí con el llamado de Pablo. Y que yo tome por poco ayudar en edecanes, o que tome por poco, le digo, participar en seguridad o en la escuela dominical. No, por supuesto que no, es todo un privilegio. De manera que, ¿qué estaba haciendo Pablo con estos otros hombres? Estaban ministrando al Señor. Y no solo ministrando, vuelvo a verlo en el versículo 2, Hechos 13:2, dice que estaban ministrando estos al Señor y además estaban ayunando. Esto de ayunando es no comer, pero no nada más de no comer porque nadie hacía el desayuno, no, más bien no desayunaban porque ese tiempo lo invertían en estar orando, en estar buscando a Dios, en buscar tener una comunión cercana, íntima con Dios, de manera que así lo tenemos que entender. Ellos ministraban a Dios y mire, se esforzaban. Yo quiero conocer más a Dios, yo quiero saber cómo es Dios. Y así llegamos al versículo 3, donde a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, los apartan y los nombran pastores. Dice el versículo 3, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. Igual que como el día de hoy, los pastores son ordenados, se ora por ellos y son apartados para ministrar a la iglesia. Y yo quiero explicar también que esto de imponer manos no es que como que yo tengo un poder y se lo pongo aquí en el hombro y no es transferir un poder, más bien es reconocer el llamado que tiene de parte de Dios. Y usualmente eso se hace a la luz de toda la iglesia. A la luz de toda la iglesia se ora por el nuevo pastor para reconocer su llamado. Pero si usted está conmigo, pues entonces es un llamado que sintió la persona, es un llamado que sintieron los líderes alrededor de esa persona, y de hecho es confirmado por la propia iglesia. Entonces, ¿en qué contexto Timoteo, Pablo o un pastor tiene su llamado o la confirmación para un pastor? En el contexto de la iglesia. Usted conoce, estoy seguro, que hay gente que servía aquí o incluso en un líder y se enoja, no aguanta la disciplina y se va de la iglesia, y él se autonombra pastor y funda una iglesia. Pero de acuerdo que la Biblia nos enseña, ¿eso está bien? Que una persona se vaya y funde su propia iglesia. A ver, piénselo conmigo, ¿quién oró por él? ¿Quién le impuso manos? Pues él mismo, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo? Eso no está bien. O sea, hay una segunda intención. La Biblia no nos enseña eso. Y para nosotros esto debe significar que se prenda un foco rojo.
Si usted sabe de un ministerio, de una persona que se salió de una iglesia enojado y él se autonombró pastor y fundó una nueva iglesia, usted tiene que poner a cuidado, porque el contexto en el que nos está diciendo esto es de falsos maestros. Acabamos de decir, estoy en una guerra y viene una persona que se autonombró pastor. Oye, atención, atención, no importa que estuvo aquí antes, si no aceptó la disciplina, si tuvo algo y se salió y ahora tiene su iglesia, tú con cuidado en esas cosas, mira, no prestes ni oído a esas cosas, porque nos está enseñando aquí que esto lo tenemos que tomar como una advertencia. Mira, vamos a redondearlo con el caso de Timoteo. Regresa a 1 de Timoteo, pero esta vez quiero que lo leas en el capítulo 4:14. Vamos a ver cómo fue el nombramiento de Timoteo. O sea, Timoteo llegó a Éfeso y dijo, ahora yo voy a hacer una iglesia, voy a ser yo el pastor. No, no, mira, 1 de Timoteo 4:14. 1 de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14, está Pablo escribiéndole a Timoteo y dice, no descuides el don que hay en ti. Otra vez, échale ganas en la fe, esto es echarle ganas, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Fíjate cómo por Timoteo también oraron. O sea, él dijo, yo tengo un llamado, sus líderes alrededor dijeron, él tiene un llamado, la iglesia lo confirmó, y Pablo es nombrado pastor también en el contexto de la iglesia, y por eso te vuelvo a hacer ver que entre el que se sale de la iglesia y se sale en disciplina, se sale porque no tuvo disciplina, de ese no veas ni los videos en YouTube, no, ten cuidado, pon atención, hay falsos maestros, eso no está bien. De manera que Timoteo entendió que tenía su llamado y los líderes entendieron que tuvieron un llamado y por eso oraron por él, porque reconocían el llamado. Ahora, hay algo que te tengo que explicar aquí, porque no sé si te diste cuenta que en el versículo 4:14 que acabamos de leer, dice que Timoteo se le dio su llamado mediante profecía. Y si te fijaste en el versículo 18 que estamos estudiando aquí, dice conforme a la profecía, o sea, hay una profecía ahí de por medio que creo que vale la pena que expliquemos. Quiero hacerte pensar que cuando Pablo le escribe a Timoteo, no tenían la Biblia, no había Biblia, pues de hecho le está escribiendo una carta que hoy forman parte de nuestra Biblia, no había Biblia, no tenían la Biblia. Pero si Dios siempre siempre se quiere comunicar con nosotros, con ellos, estoy seguro que Dios va a encontrar la manera. Y creo que aquí hay algo importante que tú tienes que tener claro. Dios siempre te quiere hablar. Hay gente que dice, no, tal vez si encuentro el mensaje oculto en la Biblia. No es cierto, ese no es Dios. Dios siempre te quiere hablar. De manera que, pues a ellos también siempre les quería hablar. Así que les hablaba a través de profetas. Acompáñame a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Así empieza la carta de Hebreos. No pierdas Timoteo porque sabes que ahorita vamos a regresar ahí. Pero dice Hebreos 1:1. Dios les hablaba por medio de profetas. Los profetas que hacían, pues profecías. Dice Hebreos 1:1. Lo leo, Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, a los padres se refiere a las generaciones anteriores. ¿Sabes cómo les hablaba Dios? Por los profetas. Y de hecho la palabra profecía viene de la palabra griega profeteia, que significa hablar de parte de. O sea, viene de profecía, de pro, hacia, y fetas, hablar. O sea, hablar de parte de. ¿Qué es una profecía? Hablar de parte de. ¿Qué significa la palabra profecía? Hablar de parte de. Y profeta es una variación de profetés, es la palabra griega profetés, que significa hablar de parte de Dios. Un profeta habla de parte de Dios, es un mensajero de Dios. El profeta era un orador inspirado por Dios para dar un mensaje. De manera que no eran adivinaciones. Esta idea de que la profecía, me va a adivinar de qué número de la lotería. No es eso. Es un mensaje de parte de Dios. La profecía no es para predecir el futuro, eso es de las caricaturas, eso no está bien. La profecía es un mensaje de parte de Dios. Te pongo un ejemplo. El profeta les hablaba al pueblo de Israel y les decía,
no te inclines ante Baal, o sea, no te inclines ante dioses ajenos. Pues sí es un mensaje de parte de Dios, y también es un mensaje de parte de Dios que hay porciones en la enseñanza que te dicen no tendrás dioses ajenos. De manera que cuando el profeta le decía, lo único que le está diciendo es lo que Dios ya les había dicho antes. ¿Me siguen? Es un mensaje de parte de Dios. De modo que a veces esas profecías podía parecer que eran del futuro, pero más bien es que como es un mensaje de parte de Dios y para Dios no existe el tiempo, Dios ya sabe lo que va a pasar, Dios conoce el futuro, Dios sabe cuándo vamos a morir, Dios sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana, y como es un mensaje de Dios, para mí parece como que es del futuro, pero en realidad es algo simplemente un mensaje de Dios. Te tengo que poner un ejemplo. Le preguntaban al profeta, oye, ¿iremos a pelear contra los filisteos y ganaremos? Y el profeta les decía, sí, vayan, Dios los va a ayudar. Pero parece como que es del futuro, pero más bien es que Dios conoce todas las cosas, Dios sabía qué es lo que iba a ocurrir. No es adivinación, no es adivinación, no es un mensaje del futuro, es un mensaje de parte de Dios. Y si leemos con más detalle la Biblia, hay muchos mensajes, advertencias, palabras de aliento que vinieron a través de esas profecías. Y entonces nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿necesitamos profetas para oír la palabra de Dios? No, porque ya tenemos la Biblia. Ellos, Timoteo, Pablo, David, Moisés, no tenían la Biblia y por eso recurrían al profeta. Pero nosotros ya tenemos la Biblia. Necesito que me acompañes a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19. Es muy importante este detalle, fíjate. Estamos hablando que cómo Dios me puede hablar. Es más, Dios me quiere hablar. Dios quiere hablar conmigo, Dios quiere comunicarse conmigo. ¿Cómo? 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Dice 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Imagínense que está todo, cierre los ojos así y está todo oscuro. ¿Cómo llego a la puerta? No puedo ver, está completamente oscuro. Necesito que Dios me guíe. ¿Y cómo va? Profeta, ven y decir, no, tengo ya la Biblia, que es como una antorcha que me va a alumbrar mi camino. ¿Qué decisiones tengo que tomar? Agarra la antorcha. Oye, ¿ya viste cómo se está portando mi esposa, mi esposo? ¿Qué actitud tengo? Mira, mi hijo se salió. Agarra la antorcha. Necesitamos la antorcha. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos escudriñar la Biblia. Necesitamos estudiar la Biblia. Yo necesito un consejo. Hermano, ¿necesito un consejo? Sí, agarre su Biblia. Necesita consuelo. Se siente triste, se siente solo, se siente con dudas, tiene incertidumbre. Agarre su Biblia. Dice ahí, es la palabra profética más segura, de manera que orar es declarar la palabra de Dios. Ahora, a veces va a parecer, al declarar la palabra de Dios, que pudiera ser como a futuro, pero no es a futuro, es la palabra de Dios. Le tengo que poner un ejemplo. Vienen dos jovencitos y uno de ellos no conoce del Señor, y entonces el consejo es: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque sabes que vas a terminar con el corazón roto, esta persona te va a hacer daño, vas a terminar dolido. Es un mal camino. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Le estás hablando del futuro, sí, y la mera no te hace caso, y va y termina con el corazón roto, y parece que le hiciste algo a futuro, pero no es cierto. Nada más estamos citando el consejo de Dios en 2 de Corintios 6:14. Es el consejo de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de la profecía? Dice 1 de Corintios 14:3, que es para edificación, para exhortación y para consolación. Y por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, oye, sigue este mandamiento, quiero que sigas este mandamiento conforme a las profecías que se hicieron respecto a ti. Y aquí es donde tenemos que pensar nosotros. Oiga, ¿y qué profecía se ha hecho respecto a usted? ¿Usted tiene una profecía? Tiene todas. Tenemos todas las profecías de la Biblia, son para mí. Oye, pero no las dijeron para mí. No, sí,
porque esta palabra es la palabra profética más segura, lo que vamos de leer. De manera que cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Oye, no, esa es una profecía para David, no es para ti. Tú eres el que puede responder, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De modo que cuando estés en angustia, acuérdate de esto. Es una palabra profética para ti. ¿Y a dónde nos lleva esto? En que sí necesito leer más mi Biblia. Sí necesito escuchar más la voz de Dios a través de la Biblia, no a través de otra persona, es a través de la Biblia. Entonces Timoteo estaba en Éfeso, en un lugar complicado, y le dice, oye Timoteo, como soldado, resiste, debes de permanecer en tu puesto. Incluso más adelante en 2 Timoteo 2:4 le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Se fija como si es una guerra, es un militar, echarle ganas en la fe. Conforme a tu llamado, Timoteo, permanece en tu puesto. Pero fíjese cómo es Dios tan amoroso, que todavía nos dice, oye, ¿cómo le haces para permanecer en tu puesto? Regrese a 1 Timoteo 1, pero ahora quiero leer el versículo 19, que dice, 1 Timoteo 1:19, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Dice, ¿sabes cómo puedes permanecer? ¿Cómo puedes mantenerte ahí en tu posición, soldado Timoteo? Manteniendo la fe. La fe no es optimismo. O sea, yo tengo mucha fe que me van a dar el trabajo. No, eso es ser optimista. Yo tengo mucha fe que sí voy a conseguir el dinero para pagar, no sé qué. Eso es ser optimista. La fe es el conjunto de creencias en la obra de Jesucristo. O sea, que la fe es creerle a Dios, creer lo que Dios me ha dicho. Y observe que lo que acabamos de leer en el versículo 19 dice, manteniendo la fe. Si Timoteo no tuviera fe, pues ¿cómo la mantiene? Y esto a mí me tiene que hacer verles que ya tenemos una porción de fe, de manera que lo que tenemos que hacer es, mire, aquí agarrarla, mantenerla. Dice Hebreos 12:2 que vivamos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Le vuelvo a leer esa parte, dice, puestos tus ojos en Jesús, el autor y la consumador de la fe. ¿Usted cómo puede mantener su fe? Manteniendo los ojos en Jesús, acordándose cómo es Jesús, en la obra de Jesús, conociendo los atributos de Dios, cómo es Dios, repasando lo que Dios ha hecho en mi vida, las promesas de Dios, y así puedo mantener mi fe. Pero no es lo único que le recomienda a Timoteo, le recomienda otra cosa. Dice también, manteniendo la buena conciencia. La buena conciencia es hacer lo correcto, saber que lo que hice, lo hice mal, hablé mal, fui grosero, tomé lo que no tenía, y yo procuro mantener mi buena conciencia, alimentándolo a través de la Biblia, alimentando la palabra. Y ahora hay una consecuencia. Ya vio en el versículo 19, dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Desechar, imagínense que vamos en un barco y usted tiene la fe, aquí la fe y la buena conciencia. Y entonces ahí está la borda del barco y usted la avienta, la desecha. Desechó la fe y desechó la buena conciencia. Desechar, esta palabra significa empujar fuera, repudiar. ¿Y qué repudiaron? La fe y la buena conciencia. ¿Y a dónde los guió esa decisión? Dice ahí como una metáfora, los guió a un naufragio. ¿Se acuerda que es un naufragio? Que el barco ya no tiene modo de dirigirse a ningún lado, sino donde lo lleve el viento. El naufragio es destrucción. El naufragio es pérdida de rumbo. Oiga, ¿cómo puede naufragar? No mantenga su fe y no mantenga la buena conciencia. Nadie quiere eso para sus vidas, nadie quiere eso para sus hijos, para sus padres. Oye, no, yo no quiero que naufraguen, porque el naufragio es abandonar el evangelio, a lo que me lleva es a una catástrofe, me lleva a una destrucción. El versículo es claro en decirnos, naufragaron en cuanto a la fe, y dice que algunos.
¿Cuáles son las características de esos algunos? Fíjese que esta palabra algunos viene de la palabra tis y pues, sí se refiere a algunas personas, ¿no? Pero vea que esa palabra es la tercera vez que se usa en este capítulo, la tercera vez, algunos. Regrésese al versículo 3. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos, ahí está esa palabra, a algunos. ¿Qué hicieron esos algunos? Que enseñen diferente doctrina. Esos que tuvieron diferente doctrina naufragaron en la fe, número 1. Número 2, versículo 6, primera de Timoteo 1:6. De las cuales cosas, desviándose algunos, ahí está otra vez la palabra algunos. ¿Qué hicieron esos algunos? Se apartaron a vana palabrería. Entonces se pone a considerar diferentes doctrinas, duda, no mantiene su fe. ¿A dónde le lleva eso? A un naufragio en la fe. Y viene una palabra triste de la enseñanza, porque duele cuando Pablo hace un señalamiento de dos personas, da los nombres de dos personas. Y se fija en el versículo 20, dice, los que naufragaron en la fe, entre ellos están, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Y por qué le digo que duele? Hay porciones o hay pasajes en la Biblia de personas que hicieron cosas agradables delante de Dios, que hicieron cosas buenas, pero no dice su nombre. Por ejemplo, la viuda de Sarepta. Sarepta es una ciudad, pero no dice, la vida de la viuda de Sarepta merece capítulos y es una enseñanza, pero no sabemos su nombre. Le pongo otro ejemplo. ¿Se acuerdan? En Mateo 14 dice que Jesús estaba predicando y un niño tenía 5 panes y 2 peces. Y Dios multiplicó los panes y los peces y alimentó a 5,000. ¿Cómo se llamaba el niño? Él puso todo lo que tenía al servicio de Dios y no conocemos su nombre. Por eso le digo que es muy triste leer aquí de repente a dos personas que están su nombre escrito aquí en la Biblia por algo que no hicieron correcto. Y para mí tiene que ser una enseñanza también. O sea, si en algún momento Dios se acuerda de mí, yo no quiero que se acuerde por estas cosas que yo pequé o que yo lo hice de manera incorrecta. Yo quisiera que se acuerde porque fui fiel, como lo dimos de Pablo, que alcancé la meta, que permanecí, que alcancé a quedarme. Y lo peor es que este Himeneo todavía se vuelve a mencionar después. Yo ya le había platicado, entre la primera carta de Timoteo y la segunda carta pasaron como 2 años, lo que quiere decir que este Himeneo no se arrepintió, no entendió. Mire, no pierda 1 de Timoteo 1, pero acompáñeme a 1 de Timoteo 2. Voy al versículo 16. Segunda de Timoteo, yo creo que dije primera, no, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16. Pasó el tiempo y mire cómo anda este Himeneo, qué bárbaro. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 16, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Otra vez Himeneo. Y dice que este Himeneo, sus vanas palabrerías, sus palabras en contra de Dios, son como una gangrena. ¿Ha visto qué es la gangrena? ¿Entiende qué es esto de la gangrena? Usted tiene su cuerpo y la propia carne se empieza a echar a perder en el extremo del cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo y dice como si fuera una gangrena, se lo empieza a comer, no hay curación, no se regenera el tejido. ¿Sabe qué es lo que hace un médico? Una persona que tiene una gangrena en un dedo del pie, se lo cortan, porque si no eso contagia al resto del tejido. Es una situación muy triste y a ese grado compara lo que estaba haciendo Himeneo, primero en la primera carta y luego en la segunda carta. ¿Se acuerda hace rato que yo le decía, el que se sale de la iglesia, el que le está metiendo ideas, el que está con otra doctrina? Atención, mire qué grave es. Yo tengo que poner atención. Es que yo escucho siempre prédicas en YouTube. Oye, ten cuidado, ¿qué estás escuchando?
Tiene que ser de tu congregación, que tú conozcas la iglesia, que tú conozcas la persona. Mira qué grave es, porque dice, es como una gangrena, conduce a impiedad, porque es un maestro falso, es una falsa enseñanza. Y de Alejandro no puedo decirle mucho, no hay mucha información, no hay más información, porque aunque en las cartas se mencionan otros Alejandros, Alejandro era un nombre muy común, entonces no hay modo de saber si era el mismo Alejandro o no. Pero lo que sí sabemos es que Pablo les está diciendo, este Himeneo y este Alejandro dejaron la fe y la buena conciencia. Lo dejaron, eran líderes, Dios los levantó. Ellos a lo mejor tenían una buena doctrina y mire, poco a poco se fueron apartando. Oye, que yo no me aparte así, porque significa que yo podría apartarme así, yo podría dejar mi fe y mi buena conciencia. Esto tiene que ser para mí, como te decía, en el tablero, un foco rojo aquí que me diga, pon atención, que no te apartes tú, que no te vayas de tu fe y de tu buena conciencia. Y además, fíjate que en el versículo 20 al final, el versículo 20 dice Pablo que la medida para Himeneo y Alejandro, dice que los entregó a Satanás. Qué fuerte, ¿no? En primera de Corintios 5, no lo vamos a leer, ya luego lo lee usted, hay una situación similar con un joven que estaba en inmoralidad. Y también dice Pablo que lo entregó a Satanás, pero ahí da más información, porque dice que les manda que lo saquen en medio de ellos. O sea, ¿qué quiere decir que lo entregó a Satanás? Que lo expulsó de la iglesia. Oye, tú ya no puedes entrar aquí a comunión con los hermanos. No puedes estar en la alabanza, no puedes estar en la prédica, no puedes meterte al estudio bíblico, tú de ahí para afuera. Y a nosotros hoy en día, pues a lo mejor no nos sonaría tan grave, pero pónganse a pensar que en ese momento solo había una iglesia. No había, que ahorita se sale alguien y se va a otra iglesia, ¿no? Y llega ya como si nada hubiera pasado, pero salió de otra iglesia en disciplina. Por eso también incluso las personas que llegan acá, con atención, ¿no? Con cuidado, no sabemos cuál es su pasado. Lo idóneo sería que a lo mejor hubiera incluso comunicación, los pastores de allá, es que me cambié de ciudad, o en fin. Pero lo importante aquí de esto de Himeneo y Alejandro es que lo sacaron de la iglesia y entonces no podía tener comunión con los hermanos, de manera que estaba en el mundo, estaba afuera del mundo, no tenían a dónde ir, no tenían ninguna comunión, no había más iglesias, de manera que en realidad lo que está haciendo Pablo es meterlos en disciplina, para que se arrepientan, para que vuelvan al Señor, para que dejen la falsa doctrina. No sabemos, la Biblia no nos dice si se arrepintieron o no, pero estas disciplinas son valiosas para evitar que contaminen a los hermanos. Es como la gangrena, lo que te dije. Ay, pues muy triste que le corten el dedo de un pie a alguien, pero mejor que le corten el dedo de un pie a que no le corten todo el pie. De modo que cuando los expulsó, había esperanza de que pudieran regresar. Pero fíjese que esto no es como tan raro en nuestro corazón. Si estamos haciendo algo que no deberíamos de hacer, estamos bien según nuestra propia opinión. En la consejería igual a veces le dices, oye, ya no te juntes con ese muchacho, no salgas con él, no le aceptes la salida. Oye, no le hables así a tu esposa. Oye, no saques el dinero ahí, no andes viendo cosas inmorales, ¿no? Esas revistas, esas cosas que ves en internet, no las andes viendo. E insiste, y lo sigue viendo, hasta que dices, ¿para qué le digo? Cada vez que le digo, luego pecar más. Y entonces dices, ¿sabes qué? Mira, cuando verdaderamente te arrepientas, cuando verdaderamente estés asqueado, vomitando tu pecado, tú regresa, como el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que llegó un punto en el que ya quería comerse la comida de los cerdos y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando estés en esa posición, regresas. Es lo que le está diciendo ahí a Himeneo y a Alejandro. Yo estoy esperando tu arrepentimiento, pero cuando llegue ese momento, regresa. De manera que no los desechó, solo que no quiere que hablen más mal de la Biblia o que enseñen malas doctrinas. De manera que estos 3 versículos tienen mucha enseñanza práctica para nuestra vida en el estado actual. Y quiero terminar contándole una historia que le estaba contando ayer anoche a mis hijos, sobre un joven
que vivía en un poblado y siempre veía una gran montaña. Y en esa gran montaña, él pensaba siempre, un día yo quiero llegar a la cima de esa gran montaña. Y fue creciendo siempre con esa ilusión hasta que llegó el día en el que pensó que tenía la suficiente fuerza, había crecido lo suficiente para cumplir esa meta, ese sueño que él tenía. Así que fue con uno de los hombres que tenía más experiencia, una persona sabia, a preguntarle cuál era el mejor camino para llegar a ese lugar. Y la persona le dio un mapa y le dijo, mira, yo he ido muchas veces, sigue las instrucciones del mapa. Si te desvías del mapa, te va a costar más trabajo, incluso te podrías perder. Yo mismo me he perdido. Entonces tienes que seguir el mapa. Así que agarró sus cosas, se preparó y salió con el mapa, y al principio iba siguiendo las instrucciones tal cual en el mapa. Pero llegó un punto en el que el mapa indicaba un camino pequeño y estrecho, y él vio que de este lado había un camino que aparentemente era más plano, con menos rocas y menos obstáculos. Así que, ¿qué cree que decidió? Irse por el camino fácil. Y cuando siguió avanzando, encontró que habían unas plantas con unos espinos, y cuando pasó se lastimó las piernas con las espinas, y siguió caminando y vio una parte donde había lodo y le costaba más trabajo caminar, y cada vez estaba más difícil poder avanzar, y llegó más para allá y habían unas rocas, y puso su pie en una de las rocas y se le falció el tobillo. De manera que aunque quería avanzar en las rocas ya no podía, así que con una vara regresó y otra vez tuvo que pasar por el lodo, y otra vez tuvo que pasar por las espinas, de manera que lo que se había lastimado la primera vez se volvió a lastimar en la segunda, hasta que finalmente llegó al camino. Y no se apartó otra vez del camino, siguió las instrucciones del mapa, y cuando llegó a la cima, al lugar donde tenía que llegar, ahí se encontró a la persona que le dio el mapa y le dijo, yo ya sabía que te ibas a desviar. Tú tenías que permanecer en el mapa para poder llegar al plan que tenías desde un inicio. Y fíjese que así es nuestra vida cristiana. El mapa, estos mandamientos, es la Biblia. Si yo me aparto de la Biblia, si yo me aparto de su voluntad, si se me hace fácil no venir, si se me hace fácil no inscribirme en un discipulado, si se me hace fácil no orar, si se me hace fácil no memorizar la Biblia, no estudiar su palabra, me estoy saliendo del camino. ¿Y sabe cuál es el camino? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la voy a padecer, como Imeo y Alejandro. Y estando allá afuera, expulsado, entregado a Satanás, todos van a estar acá esperando que regrese, pero no va a ser sino hasta que regrese al camino que voy a cumplir el plan, el propósito que Dios tiene para mi vida. Pero la decisión es mía, y yo le comparto esto con tristeza, porque desde joven servía en distintos ministerios, y muchos de mis compañeros que servíamos hombro a hombro, llegamos a las 6 de la mañana y ahí estábamos, y a veces había que desvelarse, y hombro a hombro, hoy ya no están. Porque cuando llegó la tentación, cuando llegó la dificultad, ellos decidieron tomar el otro camino. Y no que yo no lo haya tomado alguna vez y que ha sido doloroso regresar al camino, sino que lo que estoy intentando decirles es que algunos de ellos regresaron, pero otros ya no regresaron. Aquí está la enseñanza para mi vida el día de hoy. ¿Qué tanto me he alejado del camino? ¿Qué estas decisiones que estoy tomando, qué tanto me están guiando a un naufragio? ¿Qué tanto me están apartando de Dios? ¿Qué tanto abandoné mi fe? ¿Qué tanto abandoné mi buena conciencia? ¿Qué tanto he menospreciado el pasar tiempo con Dios, estudiar mi Biblia, el tener comunión con mis hermanos? Creo que aquí es donde podríamos orar y pedirle ayuda a Dios. Hay una ayuda a Dios para que nos ayude a vivir con integridad, no siendo hipócritas, sino más bien que nos ayude a mantener nuestra fe y nuestra buena conciencia. ¿Oramos? Vamos a pedirle a Dios esto. Cierra sus ojos para que no se distraiga. Dios, gracias porque nos hablas con amor, porque podríamos no estar en este lugar y más bien padeciendo, Señor, las consecuencias de nuestras decisiones, o tal vez sí lo estamos haciendo aunque estamos aquí. Si alguno de nosotros, aunque está aquí, está apartado, Señor, ayúdanos a regresar. Señor, si alguno de nosotros no lee su Biblia lo suficiente, si no memoriza lo suficiente, Señor, ayúdanos, Dios, ayúdanos a mantener nuestra fe y nuestra buena conciencia. Dios, necesitamos de ti.
No importa cuál es la situación de nuestra vida, si son tiempos de paz o son tiempos complicados, si son tiempos de enfermedad o de salud, Señor, ayúdanos a permanecer cerca, ayúdanos a militar la buena milicia. Igualmente, Dios, conforme a lo que nos has hablado, ayúdanos a rendir cuentas, Dios, que yo me meta bajo cobertura, siguiendo tu instrucción, queriendo, Dios, atender tu mandato. Ayúdame también a sembrar en alguien, que lo que tú me has enseñado, yo se lo pueda enseñar a alguien, que lo pueda cuidar, como mi hijo en la fe, como dice Pablo a Timoteo. Si yo sirvo en un ministerio, ayúdame a valorar mi ministerio, Señor, guíame a servirte con excelencia, para impactar aún la vida de mis hijos, de mis padres, pero especialmente para yo poder ser útil a tu obra. Ayúdame a valorar mi ministerio, mi llamado, Dios. A todos, Dios, ayúdanos a estar alerta para no desconfiar, para no desconfiar de ti, para no dudar de ti, para no apartarnos de ti. Al contrario, Dios, fortaléceme. Dígale, hermano, ahí en su corazón, fortaléceme, Dios, ayúdame con mi fe, aumenta mi fe, ayúdame a tener una buena conciencia delante de ti, Dios. Necesitamos de ti, que no nos apartemos, que no naufraguemos. Ayúdanos a regresar al camino. Dios, gracias por tu bondad, gracias por tu instrucción, gracias por hablarnos. Y de todo esto, como iglesia, como uno solo, te queremos agradecer y te queremos bendecir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermano, que Dios le bendiga.